Hasta cumplir los 36 años, la vida de Adam Weishaupt era la de un respetable burgués en la Alemania del siglo XVIII. Nacido en Ingolstadt, ciudad del entonces Estado independiente de Baviera, descendía de una familia judía convertida al cristianismo. Quedó huérfano desde muy pequeño, pero su tío se cuidó de su educación y lo matriculó en un colegio de jesuitas. Concluidos los estudios, muy pronto Weishaupt empezó a dar lecciones en la universidad de su ciudad natal, se casó y fundó una familia. Pero en 1784, el gobierno bávaro descubrió que el digno profesor de derecho eclesiástico era un peligroso revolucionario y ordenó su busca y captura. Weishaupt, en efecto, tenía una personalidad inquieta. Siendo muy joven, había entrado en contacto con las obras de los filósofos franceses, que pudo leer en la biblioteca de su tío. Ello le hizo tomar conciencia del poder que tenían la monarquía y la iglesia, para mantener a la población sometida y engañada. Convencido de que las ideas religiosas no resultaban lo bastante sólidas como para cimentar sobre ellas el gobierno de un mundo dominado por el materialismo, decidió buscar otro tipo de iluminación que se aviniera con sus ideas y que permitiera su aplicación práctica en la vida real. En esos años la masonería había logrado una gran expansión en Europa, incluida Alemania, y Weishaupt pensó en un primer momento en ingresar en una logia. Pero al final quedó defraudado por las ideas de los masones, y en cambio se empapó de extrañas lecturas sobre los misterios de los 7 sabios de Memphis, la cábala y los secretos de la magia de Osiris. De este modo, decidió fundar una nueva sociedad secreta. La Orden de los Illuminati, los Iluminados, llamada en un primer momento también Asociación de los Perfectibilistas. El 1 de mayo de 1776, los primeros Iluminados se reunieron para fundar la orden en un bosque próximo a Ingolstadt, a la luz de las antorchas. Eran solo 5, Weishaupt y 4 de sus estudiantes. Allí se fijaron las normas que regularían la orden. Nadie podía acceder a ella por deseo propio, sino por consentimiento de sus miembros, y estos solo habrían de ser personas bien situadas social y económicamente. En ese momento, la organización interna de la orden solo contemplaba 3 grados: los novicios, los minervales y los minervales iluminados. El término Minerval se refería a la diosa grecorromana de la sabiduría, Atenea o Minerva, pues el objetivo de la orden era difundir el verdadero conocimiento, o iluminación, sobre los fundamentos de la sociedad, el Estado y la religión. En los años siguientes, la orden de Weishaupt experimentó un notable crecimiento, pese a su secretismo. Se calcula que en 1782 tenía ya 600 miembros. Entre ellos se contaban personajes relevantes de la vida pública de Baviera, como el barón Adolf von Knigge o el banquero Meyer Amschel Rothschild, quien la financió generosamente. Posteriormente, la expansión no se detuvo. Si al principio los Iluminados habían sido exclusivamente estudiantes discípulos de Weishaupt, ahora se contaban entre ellos nobles, políticos y toda clase de profesionales liberales, como médicos, abogados y juristas, así como intelectuales y literatos, entre ellos Herder y Goethe. A finales del año 1784, los Iluminados aseguraban tener entre 2.000 y 3.000 miembros, repartidos por Baviera y el resto de Alemania. El barón von Knigge tuvo un papel muy considerable en la organización y expansión de la sociedad. Como antiguo masón, favoreció la adopción de ritos típicos de la masonería. Por ejemplo, los Iluminados recibieron un nombre simbólico, tomado por lo general de la antigüedad clásica. Weishaupt era Espartaco, Knigge era Filón, el juez Zwack se hacía llamar Catón. Asimismo, se elaboró una jerarquía de la orden más compleja que la que inicialmente había establecido Weishaupt. En total se establecieron 13 grados de iniciación divididos en 3 clases. La primera culminaba en el grado de Illuminatus Minor, la segunda en el de Illuminatus Dirigens y la tercera en el nivel más elevado, el de Príncipe. El propio Weishaupt explicó cuál era el fin de la sociedad que había fundado. Su propósito, escribió, era liberar gradualmente de todos los prejuicios religiosos a los cristianos de todas las confesiones y cultivar y reanimar las virtudes de la sociedad con vistas a lograr la felicidad universal, completa y rápidamente realizable.
Para ello era necesario crear un estado en el que florezcan la libertad y la igualdad, un estado libre de los obstáculos que la jerarquía, el rango y la riqueza ponen continuamente a nuestro paso, y con ello no tardará en llegar el momento en el que los hombres sean libres y felices. Cuando mejor parecían ir las cosas para la orden, el horizonte se nubló de repente. Por un lado, se agriaron las relaciones entre Weishaupt y Knightley, hasta el punto de que el segundo decidió abandonar la sociedad. Al mismo tiempo, otro iluminado que se sintió postergado, Josephus Schneider, envió una carta a la Gran Duquesa de Baviera para revelarle las actividades de la orden. Las acusaciones que se vertían en ese documento eran terribles y en buena parte imaginarias. Los iluminados, según Schneider, sostenían que la vida debía regirse por la pasión más que por la razón, que el suicidio era ilícito, que se podía envenenar a los enemigos y que la religión era un absurdo y el patriotismo una puerilidad. También sugería que los iluminados conspiraban a favor de Austria. Advertido por su esposa, en junio de 1784 el duque elector de Baviera promulgó un edicto por el que se prohibía la constitución de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por las leyes vigentes, al tiempo que se ordenaba el cierre de todas las logias masónicas. Inicialmente, los iluminados pensaron que esta prohibición general no los afectaría directamente y que, tras capear el temporal, pronto podrían volver a su anterior actividad. Pero unos meses después, en marzo de 1785, el soberano bávaro promulgó un segundo edicto que proscribía expresamente a los iluminados y los conminaba a respetar las leyes del Estado. La policía bávara realizó numerosas detenciones, interrogatorios y registros. En uno de estos registros, en casa de quien fuera la mano derecha de Weishaupt, Franz Xavier von Zwack, se encontraron documentos de lo más comprometedor. Una defensa del suicidio y del ateísmo escrita de su puño y letra, el plan para la creación de una rama femenina de la orden, el proyecto de fabricación de una máquina destinada a guardar archivos o destruirlos en caso necesario, recetas de tinta invisible, fórmulas tóxicas, así como un recibo de aborto, entre otros. Las pruebas, publicitadas hábilmente en la prensa de la época, sirvieron de base para acusar a la orden fundada por Weishaupt de conspirar contra la religión y el Estado. En agosto de 1787, el duque elector promulgó un tercer edicto en el que se confirmaba la prohibición total de la orden y se castigaba con la pena de muerte la adhesión a cualquier secta. Para entonces Adam Weishaupt estaba a buen recaudo en Gotha, ciudad perteneciente a un pequeño principado al norte de Baviera. Allí publicó varias apologías de los iluminados, en un intento de animar a sus compañeros, pero su lucha fue vana. La feroz represión del duque bávaro logró la total extinción de los iluminados, salvo un puñado que marchó a Estados Unidos y fundó allí una logia que se consideraba heredera de la sociedad bávara. Probablemente la figura de Adam Weishaupt es, junto con las del hebreo Hiram Aviv y gran maestre Jacques de Molay, una de las tres más representativas en la historia de las sociedades secretas. Adam Weishaupt fue de los primeros masones en abordar temas religiosos y políticos dentro de las logias, motivo que le ganó muchos enemigos dentro de la francmasonería, incluyendo a los máximos cuerpos masónicos internacionales de entonces. Tal vez ese hecho sea el causante de que su nombre no aparezca dentro de la lista de grandes celebridades que han sido parte de esta sociedad. Weishaupt ha sido visto desde diferentes perspectivas por los historiadores. Algunos argumentan que era una persona obstinada que carecía de facultades mentales, otros que creó su sociedad para salvar su cátedra, mientras que algunos le ven como una persona que en el fondo amaba a los jesuitas y deseaban la supervivencia de estos mediante los Illuminati. No obstante, es considerado por muchos, de manera correcta o errónea, como uno de los forjadores del anarquismo y del complot masónico que sentó las bases de los movimientos políticos que dieron origen a la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la emancipación de muchas colonias europeas.
De igual manera, Weishaupt es considerado como uno de los más grandes exponentes del ateísmo y, según el escritor John J. Robinson, como el máximo conspirador de todos los tiempos. Esta es la historia de la primera sociedad secreta a la que se le tenga registro. Su historia no es muy conocida, pero es importante conocerla si te quieres adentrar al mundo de las sociedades secretas. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. Les ha hablado Steven Rex, hasta luego curiosos.